Ok, entonces los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Y adelantito de donde estábamos en Juan. Vamos al Evangelio de Lucas. Digo atrásito, adelante atrás. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a darle lectura del 26 al 38. Ya lo tenemos. Vamos a ponernos en pie, en reverencia a la palabra. Y vamos a darle lectura hasta el versículo 38, 26 al 38. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en este tiempo te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas exponiendo este tema, Señor, que acabamos de darle lectura, Señor, que sea por medio de ti, Padre, que podamos comprender, entender y tener ese conocimiento, Señor, del mensaje que vamos a iniciar, Padre, para que lo podamos llevar por obra en nuestras vidas, Señor, y pueda quedar grabado en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Toma el tiempo y el control de este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora sí vamos a tomar asiento. Okay. Hoy vamos a comenzar esta serie que va a ser de 4 mensajes. Hoy vamos con el primero, sobre la Navidad. Por eso la serie se llama Navidad Bíblica, Verdad, Libertad y Vida Nueva. Y el primer tema es María, sierva del Señor. Lo que acabamos de darle lectura es cómo ese ángel se le acerca a María, enviado por Dios, y le dice que concebirá un niño. Pero vamos a ver esto desde una perspectiva no cultural, no tradicional, sino desde una perspectiva bíblica. Todos tenemos una noción, todo el mundo celebra, la mayoría parte del mundo celebra la Navidad. Pero a veces tenemos un sesgo de Navidad, ¿no? En ocasiones sí sabemos que es porque celebran el nacimiento de Jesús, pero también está contra otras cosas, ¿verdad? Vemos Santa Claus, vemos nieve, vemos muchas cosas. Y tenemos que entender qué es la Navidad según la Biblia. Porque la Navidad tiene que ver con la encarnación del Hijo. Cómo Dios en su soberanía y en su consejo eterno preparó todo para que el Verbo se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Y hoy precisamente con este primer mensaje vamos a estudiar la participación que tuvo María.
pero no desde los excesos religiosos que la exaltan más allá de lo que la misma Escritura habla de ella. Ni desde un desprecio tampoco protestante que parece que la quiere ignorar o desaparecer, porque también pasa ese extremo. Hay un extremo que hacen de María prácticamente, como yo se los decía otra vez, una semidiosa, y del lado protestante casi la quieren desaparecer, porque no quieren hablar de ella, porque piensan que se va a confundir el pueblo y que van a llegar nuevamente a darle ese honor o esa veneración exagerada hacia ella. Y por eso la tratan de hacer como a un lado. Pero la Biblia no nos manda a hacer a los personajes a un lado, sino nos habla, nos manda a aprender de sus vidas, de qué pasó, de cómo fue que Dios utilizó a cada una de esas personas. Entonces tenemos que verlo desde una manera bíblica. María como sierva del Señor, un instrumento del plan eterno. No como corredentora, ahorita vamos a ver por eso, no como mediadora ni tampoco como reina del cielo, sino como sierva obediente usada por Dios para que el Hijo se encarnara por medio de ella, a través de ella. El objetivo de hoy va a ser doble, fíjense, ¿por qué? Porque en primer lugar vamos a mostrar quién es María bíblicamente, según Jesús, según los apóstoles y según la misma Escritura. Y número dos, vamos a derribar con la Biblia todos los falsos títulos que se le ha puesto a María. Pero al mismo tiempo vamos a abrir la puerta para todo el tema central de esta serie. ¿Cuál es el tema central? La soberanía del Padre, la obra del Espíritu Santo y la humillación voluntaria del Hijo para tomar carne humana y para dar inicio al tema central, que es la natividad de Jesús. ¿Okay? Entonces comenzábamos leyendo en el texto, en el versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En realidad, bueno, aquí hubo una traducción, ¿verdad? Pero es Miriam. Pero aquí nos dice esto, que era una virgen. Manda Dios al ángel a Nazaret y lo envía a una virgen, dice, desposada. Y aquí Lucas lo que nos está diciendo es que esa virgen era una muchacha común como nosotros. ¿Ok? Nazaret, recuerden que no era un lugar espiritual, ni político, ni religioso importante. De hecho lo vimos en el Evangelio de Juan, si se acuerdan. Como los mismos judíos decían que algo bueno podrá salir de Nazaret, lo veían como despreciable. No había nada ahí. Pero Dios puso su mirada en ese lugar. Y Dios puso su mirada en esta joven. Dicen los teólogos o los expertos que María no tenía más de 17 años. Entre 15 y 17 años, cuando quedó embarazada de Jesús. Ahora, era un pueblo insignificante, lo vemos, Nazaret, y sin embargo, ahí puso Dios sus ojos. Y aquí vamos a ver un patrón bíblico muy especial, que se ha repetido mucho a través de la Biblia. Dios escoge de lo débil, de lo humilde, de lo pequeño, de lo insignificante, de lo que para el mundo no puede ser importante, para glorificar por medio de ello su nombre. María no es escogida por tener méritos extraordinarios, es escogida, ¿por qué? Por la gracia soberana de Dios. Porque Dios puso sus ojos y escogió a ella para que ella fuera el instrumento donde el Hijo pudiera reencarnar. Nada más. No era que tuviera algo extraordinario. Yo me imagino que en su tiempo pudo haber más vírgenes. Porque recuérdense, virgen se trata de una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha quedado embarazada. Esa es una virgen. De hecho, había muchas culturas antiguas que también, para darle culto a sus dioses paganos, también en muchos lugares tenían vírgenes, que eran como personas que las apartaban en virginidad y las dejaban así para que pudieran dar culto a esos dioses, o pudieran servir a esos dioses paganos. Pero Dios puso la mirada en María. ¿Por qué? ¿Porque María tenía algo extraordinario? ¿Porque María era más virgen que todas las vírgenes? Bueno, hay un concepto que viene de la Iglesia Católica, ahorita lo vamos a ver también más adelante, que más o menos en el año 1800
se desarrolló, que fue la Inmaculada Concepción, que habla de que María fue concebida sin pecado. Pero ese concepto trae muchas contradicciones con la palabra de Dios, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, la profecía está en Isaías 7:14, porque aquí está diciendo virgen y que va a concebir ¿a quién? A Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías anunció esto alrededor del año 734, 700 antes de Cristo, en tiempos del rey Acaz. Fíjense esto, el nacimiento de Jesús ocurre alrededor del año 4 o 6 antes de Cristo. Por lo tanto, para que esta profecía se diera cumplimiento fueron aproximadamente 700 años. Es decir, 700 años antes de que Jesús viniera y estuviera y habitara entre nosotros, pasaron 700 años de esa profecía de Isaías. Y en esa gracia Dios envía un mensajero. Fíjense. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí la palabra salve, favorecida, es algo que la Iglesia Católica también utiliza mucho, porque en griego la palabra que dice es claritomene. Aquí la diferencia es que la Iglesia Católica convirtió en esta palabra en llena de gracia. Por eso cuando hacen esa oración hacia ella, dicen: llena eres de gracia. Pero bíblicamente el sentido de la palabra no es que sea una persona llena de gracia, sino que ha recibido gracia. ¿Ha recibido gracia de quién? De Dios. No que ella la produce, sino que ella la recibe. Esto no es algo crucial para corregir errores, más bien esto es algo crucial para corregir esos errores doctrinales. ¿Por qué? Porque María no distribuye gracia. María necesita, como nosotros, de la gracia y del favor de Dios. La encarnación no empieza con María ofreciéndole algo a Dios, sino con Dios ofreciéndole algo a María. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, en el plan eterno de Dios, Dios no vino a preguntarle a María: ¿cómo ves este plan? ¿Cómo ves si por medio de ti el Hijo se hace carne? Los planes soberanos de Dios estaban desde antes, son eternos. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algo preexistente. María, tiempo después, María, ¿qué es? Es criatura, es un hombre, es hombre, en el aspecto de que es alguien que nació de padre y de madre. No es alguien que es preexistente desde la eternidad. Entonces podemos entender aquí que hay una elección inmerecida. ¿Qué se refiere a elección inmerecida? Dios la escogió por su soberanía, nada más, no por méritos de ella. Porque así Dios siempre escogió a las personas. Dios no escogió a Abraham porque Abraham tuviera algo extraordinario. Dios lo escogió por su soberanía. Dios no escogió a David, no escogió a los profetas porque fueran extraordinarios. Dios los escogió por su soberanía. Esto es algo que tenemos nosotros que entender. La protección y la presencia también del Señor en ella. Porque dice el ángel: el Señor está contigo, indicando ese respaldo de Dios que iba a tener. Pero no la divinización de la mujer. Entonces aquí podemos ver que la gracia de este versículo que está hablando, a donde le dice: salve, muy favorecida, el ángel, significa que María fue alcanzada, fue rodeada y capacitada por el favor soberano de Dios. No que ella sea fuente de gracia para otros, no es eso. Es que ella alcanzó gracia de parte de Dios. Y esta gracia provoca una reacción humana. Fíjense cómo reaccionó María en el 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saturación será esta? En el aspecto del saludo, de decirle: salve, muy favorecida. María dice que se turba, no que se espanta, no que le da miedo. María no parece como una mujer que tenga algo glorioso o especial. Parece como una mujer en su reacción humilde, sorprendida y temerosa en el aspecto
de lo que el ángel se le está pareciendo, lo que el ángel está diciendo. Esas prerrogativas que trae el ángel celestiales. Y la verdadera espiritualidad bíblica siempre produce temor reverente, no un orgullo religioso. ¿Qué produció en María esto? Fíjense, ella en el 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa tubulación será esta. Y en el 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿A qué se refiere que ha hallado gracia delante de Dios? Es una expresión bíblica que significa ser escogido por Dios, no por méritos propios, sino por su bondad y por su propósito soberano de Dios. Hubo otra persona que también dice la Escritura que halló gracia delante de los ojos de Dios, y ese fue Noé. Capítulo 6 de Génesis, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y aquí María también alcanzó gracia. Noé no era que fuera alguien sorprendente, no era que fuera alguien extraordinario. No era un hombre, pero alcanzó gracia delante de los ojos de Dios y Dios le dio una encomienda, un propósito. Y Noé, al igual que María, fue obediente hacia ese propósito. No es que María fuera perfecta ni que poseyera un estatus espiritual superior al de los demás, sino que ella diera gracia a todos, no que diera gracia a otros. Dios halló la gracia y por eso fue favorecida. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que Dios la escogió para una misión específica, que Él la sostuvo y la acompañó, que todo fue fruto de su iniciativa, no de méritos de María. Todo fue de Dios. Y entonces vamos a descubrir por qué. Fíjense en el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Notas algo en esto? ¿Notas cómo aquí ya el ángel cambia y enfoca todo hacia Jesús, no hacia María? ¿Por qué? Porque le dice que va a concebir un hijo y que será de la casa de David y su reino será para siempre, será enaltecido. Aquí estamos viendo esa obra perfecta trinitaria. El Padre envía, el Hijo se encarna y el Espíritu Santo es el que lo concibe. Y esto quiere decir que María, su participación, sí participa, pero de la iniciativa absolutamente divina de Dios. Dios promete, Dios obra, Dios determina el origen, el nombre, la misión y el reinado. ¿Te das cuenta? Ni siquiera María escogió el nombre de su hijo. Dios ya había determinado cómo se llamaría, en qué momento nacería, todo, porque todo era un plan diseñado desde tiempos atrás. Y María hace la pregunta que todos haríamos, porque le está diciendo el ángel que va a concebir un hijo, pero al principio dice que María era desposada. Desposar significa que María estaba comprometida con José. Y al estar comprometida, quiere decir que María no se había casado con él y no habían tenido, ¿qué? Una intimidad. Entonces María, fíjense en el 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque María no es que estuviera siendo incrédula a lo que el ángel estaba diciendo, sino es una pregunta honesta de ella misma. María sabe que no ha tenido relaciones con José. Quiere entender ella cómo es que ocurrirá que va a tener un hijo si no ha tenido, no conoce varón, dice. Conocer varón significa que precisamente eso, que no ha tenido relaciones como todo matrimonio. Entonces, ¿cómo es que va a ser concebida? Y aquí la Biblia precisamente nos está mostrando que la fe verdadera no es algo irracional. No tienes que ser irracional para tener fe, no. La fe pregunta, reflexiona, discierne y obedece. María en esa obediencia no es que sea incrédula, pero sí está haciéndose la pregunta del cómo. El cómo es que va a ser concebida. Ahora, aquí nótense algo bien importante que quiero hablar de esto. Aquí María dice que no conoce varón, hablando de no tener relaciones con José.
lo que estamos viendo aquí en Lucas 1:34. Muestra su virginidad antes de que Jesús naciera. No conozco varón. Y algo, si tú vas a leer Mateo, en el versículo de Mateo 1:25, si tú lees todo ese texto, habla de cuando el ángel en sueño se le aparece a José. Porque José, cuando se entera de esto, ¿verdad?, de que María está concibiendo un hijo, pues imagínense, para su tiempo. José era el que estaba comprometido, y de repente sale que María ya está embarazada. O sea, ¿cómo? José pensó dejarla. Pero por sueños viene el ángel y le dice: mira, José, parafraseando, esto es algo del Señor. ¿Para qué? Para que José reflexionara y se diera cuenta que no era algo malo, sino que era algo dichoso, que Dios los estaba escogiendo. Pero en el versículo 25 dice habla de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vuelvo a utilizar la misma palabra, no la conoció. ¿No la conoció de qué? No era de que no la conociera quién era María. No la conoció de intimidad, como un matrimonio. Porque fíjense, María dice: no conozco varón. Y en Mateo 1:25 dice: no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito, Jesús. Porque también hay otro dogma de la Iglesia Católica que dice que María fue siempre virgen, ¿no? Pero les digo, tiene varias contradicciones con la misma Biblia. Ahora, lo cual implica obviamente que después de que tuvieron relaciones como un matrimonio normal, además la Escritura menciona a los hermanos, ya se los vimos la otra vez, hermanos y hermanas de Jesús. En Mateo 13, del 55 al 56, las menciona, indicando una familia posterior del nacimiento del Mesías. La idea de que María permaneció siempre virgen no viene de la Biblia. No está en la Biblia. Viene de una tradición extra bíblica de la Iglesia Católica, sino que se desarrolló por esos siglos después, influenciado por una visión negativa hacia la sexualidad. Porque fíjense, hermanos, en la Edad Media la sexualidad se veía como algo asqueroso. Aunque era parte del matrimonio y Dios instituyó el matrimonio, en la Edad Media veían algo mal. Hubo por ahí un personaje, Orígenes, que fue una persona muy importante dentro de la iglesia. Bueno, Orígenes se cortó. ¿Ya saben qué? Porque pensaba que de esa manera era más santo. Veían algo, lo veían como espantoso. No, las relaciones sexuales dentro del orden de Dios son santas, son puras, mientras sea esposo con su esposa, dentro del matrimonio que Dios hizo. Obviamente ya puede haber que ya no sean santas cuando hay otras cosas ahí en juego. Como los matrimonios que actualmente se están poniendo de moda. Que ya se casan y que el varón ya tiene 1, 2 o 3 esposas. En un tiempo Dios lo permitió, en un tiempo, con un plan específico. Pero actualmente ya no. Entonces, base a ese concepto de tener la sexualidad como algo malo, por eso se desarrolló este concepto. Y por eso es precisamente que, fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué te lleva a esto? Que si la Iglesia Católica desarrolla esto de que María siempre virgen, por eso tiene que negar pasajes a donde claramente dice sus hermanos de Jesús y sus hermanas, y ellos dicen, no son hermanos, son primos. Pero ahí dice hermanos. No es que no son hermanos. En este pasaje que yo les leí de Mateo 1:25, donde dice que José no conoció a María hasta que después de que naciera el primogénito, dicen que se hablaba porque no la conocía físicamente, no sabía quién era. O sea, la habían comprometido, pero no la había conocido de persona. Hermanos, es incoherente, es ilógico eso. Porque si nos vamos a la historia, no, en esos matrimonios no se llevaba esa práctica. No era que no conocieras a la muchacha, sino de que hasta que se dieran el matrimonio, era hasta el momento que podías estar íntimamente con ella. Pero como desarrollas un dogma que es extrabíblico, tienes que tapar.
Y si hay versículos que contradicen tu dogma, pues tienes que buscar de qué manera hacerlos que parezcan lo que no son. Eso es lo que sucede. Aparte que ya les dije, ese tipo de dogmas fueron por la tradición. Ahora, la respuesta del ángel explica el misterio, fíjense. En el 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya lo hemos visto en la profecía que les leí de Isaías, ¿verdad? Su nombre será llamado Emanuel. Pero le dice, el Santo Espíritu vendrá sobre ti. Le está diciendo cómo, porque María se está preguntando, ¿cómo será esto? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí entra la doctrina más gloriosa. La encarnación no es obra de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios. No es un mito pagano, no es una unión sexual divina, no es una contradicción biológica angelical. Hermanos, yo he escuchado, hay un padre, me parece que se llama padre, un sacerdote, padre Arturo, es mexicano, y dice que María es la esposa del Espíritu Santo. Imagínate hasta dónde va esa devoción exagerada a decir cosas que no tienen ningún sentido bíblico. ¿Cómo puedes decir que Dios, porque el Espíritu Santo es una persona, recuerden que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios es esposo de una criatura? O sea, eso ya es llegar como conceptos como los griegos, que decían que Zeus venía y tenía relaciones con humanas y que por eso nació Hércules y nacieron otros semidioses. Esos son otros conceptos que no tienen nada que ver con la Escritura ni con la santidad de Dios. Y es lamentable que sacerdotes estén, porque él se graba dando sus homilías, sus sermones en la iglesia, y que esté diciendo ese tipo de cosas. No tiene ningún sentido. Entonces, no es una unión sexual, no es que Dios tuvo relaciones con María, no es que el Espíritu Santo tuvo relaciones con María, es un misterio. ¿Cómo? No sabemos, no lo explica la Biblia, es un misterio, pero no habla de que tuviera relaciones con María, por Dios. Interviene sobrenatural el Espíritu Santo, y esto preserva dos verdades. Cristo es verdaderamente humano, pues toma carne en María, y Cristo es verdaderamente Dios, pues su origen humano no es natural, sino del Espíritu Santo. ¿Ustedes no se han preguntado por qué tenía que ser en una virgen? ¿Por qué Dios tenía que ser, que reencarnara en una virgen? Que no tenía a través de una virgen. ¿no? No era porque María no tuviera pecado, hermanos. Tenía que ser en una virgen porque era la forma en la que el Espíritu Santo podía, o sea, Dios podía reencarnar en un hombre, por medio de María. Porque recuérdense que a través del hombre, cuando fue la caída del hombre, la muerte del hombre, cuando el enemigo engañó a Adán y a Eva, se vino la maldición de que todo el hombre moriría y todo el hombre nacería por pecado. Si tú naces de papá y de mamá, tú ya concibes el pecado. ¿Qué pasaba si María concebía, a lo mejor con José, con su esposo, nacía ese hijo no podía ser salvador ni redentor del mundo? ¿Por qué? Porque en automático vendría con pecado. Por eso tenía que ser una joven virgen, y de esa joven virgen poder venir Dios a concebirle por medio del Espíritu Santo, para que no trajera ese pecado. No que María no tuviera pecados en sí, como todo ser humano. Y para fortalecer la fe de María, el ángel, fíjense, le da una señal. ¿Cuál es la señal que les da el ángel? 36. Y aquí que tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Está hablando de Elizabeth, la que trajo en su vientre ¿a quién? A Juan el Bautista. Y si nosotros recordamos la historia de ellos, ¿sí? También el ángel se les aparece, pero hay a diferencia, el esposo de Elizabeth, que era un sacerdote, él no cree. Y por no creer, ¿qué le pasa? Dios lo deja mudo. Y no vuelve a hablar hasta que nace Juan el Bautista, por su incredulidad. María no tuvo incredulidad. María no dudó, su pregunta fue sana. ¿Cómo será? Fue diferente. Pero aquí le está diciendo el ángel, no te turbes, no tengas miedo, porque te estoy diciendo que va a ser el Espíritu Santo el que lo hará. Y mira,
te estoy poniendo un ejemplo, tu prima, que le dicen que es estéril porque ya era muy grande, ya era anciana y no había podido tener hijo, hoy ya lleva el 6º mes con un hijo en su vientre. Le está dando esa fortaleza el ángel a María de decirle, se puede. Porque si tu prima, te estoy poniendo un ejemplo, tu parienta, ahorita está concibiendo un hijo, que también era un plan divino, y aquí encontramos una afirmación absoluta, porque fíjense en el 37 lo que les dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué dice? Que este versículo lo explica todo. La encarnación es posible, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso. Nada más por eso. María no es poderosa, el ángel no es poderoso, José no es poderoso, nadie es poderoso. Pero Dios sí es poderoso. Y Dios puede encarnarse, Dios puede salvar, Dios puede transformar, Dios puede regenerar, sostener, preservar y glorificar. Él lo puede hacer. Y fíjense la historia cómo culmina con una respuesta de María humilde. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María, yo no veo que aquí María diga, hágase aquí, ¿sí? Porque soy la corredentora del mundo. Hágase aquí porque soy la reina del cielo. Hágase aquí porque soy... No, María dice, soy la sierva del Señor. Sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué le puede decir a Dios? Si Dios manda a un ángel, si Dios viene o es a Jesucristo y te da una indicación, ¿qué le puedes decir tú? No quiero, no puedo ahorita. Es Dios. Y como Dios, ella se está manifestando como sierva. Un siervo le podía decir al dueño, no, las cosas deben de ser así, no se puede. Si el dueño te decía, ¿sí? Vas a hacer esto, ¿qué hacía el siervo? Obedecía. Por eso, María, estamos viendo aquí una forma de expresión humilde y obediente. Si el ángel ya vino, trajo el mensaje de Dios y ya le dijo que va a concebir un niño y le está explicando el cómo, ¿qué puede decir María? Lo que dijo, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Ella aquí su sierva. Nada más. ¿Saben que ahorita hay una división muy grande en la Iglesia Católica? Hace como un mes hubo un decreto, bueno, ¿cómo se le puede llamar? Oficial dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? A donde dice, que retomando estas palabras acerca de María, dice, siempre es inadecuado llamarle corredentora. Y da una explicación, es un documento amplio, que viene directamente del dicasterio para la fe católica, quiere decir que de los que están al frente como directivos, de los que dan la doctrina hacia la fe. No es un dogma porque no está hecho en un concilio, pero sí es el dicasterio, y dentro de sus estatutos o sus normas a la iglesia, dice que los feligreses deben de obedecer lo que el dicasterio diga. Hay ahorita una controversia, ¿por qué? Porque dicen que prácticamente leen eso y parece que lo hubiera escrito un protestante. Y muchos protestantes celebran porque dicen, la Iglesia Católica parece que después de siglos, de miles de años, se está despertando. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Yo se los dije desde la otra vez, la Iglesia Católica y muchas otras iglesias van encaminadas a una agenda 2030 junto con los sistemas globales. La ONU. ¿Eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Una religión universal nuevamente. Y ahí se van a llevar a los que puedan alcanzar. De hecho, en ese mismo documento lo dice. Esto es dirigido a los protestantes. ¿Por qué ahora, después de muchos años, dicen siempre es inadecuado llamarle corredentora? Porque saben que eso es algo que los divide. Unos protestantes no van a querer juntarse con la Iglesia Católica, tener comunión con la Iglesia Católica por ese tipo de dogmas. Ah, pero si hacemos un documento que como que parece que ya lo quitamos, entonces sí van a querer, vamos a tener más comunicación. Entonces ahorita, ¿por qué la Iglesia Católica está dividida? Que salen hasta en redes sociales a decir que el Papa que actualmente está es casi el mismísimo diablo. Contradiciendo, porque si tú eres católico, o un católico contradice y va en contra
de su papa, dice lo mismo que ellos llevan, su misma dogmática, que entonces está en contra de la iglesia y está en contra de Dios. Así lo dice su dogmática. Y obviamente los conservadores, los que no, para María, llevan años, hermano, años haciendo teología que María es corredentora, pero no lo han vuelto dogma. Llevan años pidiendo que se haga un dogma. El quinto dogma dentro de la mariología de la Iglesia Católica, quieren que María la pongan al nivel de corredentora. Pero ¿sabe qué puede involucrar? Corredentor quiere decir alguien que entregó su vida. La corredención en Jesús se llevó a cabo, ¿por qué? Porque entregó su vida por nosotros. María, ¿en qué momento entregó su vida? Nunca. ¿Cómo puede ser corredentora? Yo he escuchado a sacerdotes decir que es por esto, porque cuando dijo el sí, hágase conmigo su voluntad, de ahí fue cooperadora, ayudante, corredentora con Jesús. En todo caso sería su participación cuando dijo que hágase conmigo su voluntad, sería en la encarnación, no en la corredención. ¿Sí se dan cuenta? Porque lo que en ese momento hizo es, hágase conmigo su voluntad para que Cristo naciera de ella. Es la encarnación. Pero la corredención o la redención tiene que ver con el sacrificio. Y el único que podía hacer eso era Jesús. No un hombre. No una criatura. ¿Qué implica entonces todo esto? No se puede. Ahora, yo les he dicho, y lo vimos ahorita desde el principio de este tema, Dios sí fue un plan que hizo desde antes. Cuando el ángel le dijo, y se le acercó a María, no le dijo, oye María, ¿cómo ves? Me manda Dios a preguntarte si quieres, que puedes tener un hijo y va a ser el salvador del mundo. ¿Cómo ves, María? ¿Si quieres o no? Así vino el ángel. El ángel le dijo, concebirás un hijo en tu vientre y le llamarás así. Tan, tan. Por eso María dice, pues soy tu sierva, Señor, hágase conmigo tu voluntad. ¿Cómo puede decir que es cooperadora de Dios cuando dijo que sí? O sea, yo no sé si en su mentalidad ellos piensan que en este momento, cuando el ángel estaba hablando estas palabras con María, el cielo estaba paralizado y Dios estaba expectante diciendo, María, di que sí, María, di que sí, María, di que sí. Es ilógico. Cuando Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces aquí la sierva del Señor, que es lo que ella está diciendo, soy tu sierva, ese es un verdadero título bíblico dentro de la Biblia. Es un lugar del que Dios le dio a María. Ese es el lugar que la Biblia respeta. Su obediencia no produce la encarnación. Su obediencia se somete a la voluntad de Dios en la encarnación. Es diferente. Vamos rápidamente a quitar algunos mitos sobre el católico, sobre María, que no vienen en la Biblia. Uno es eso. Número uno, la corredención de María. Que ya lo vimos. No puede ser, ¿por qué? Porque no puede participar. Hay otros, es que les digo, hermanos, cuando sacas dogmas que van a empezar a contradecir partes bíblicas, tienen que tratar de ver cómo sellar, cómo darle la vuelta. Como si el versículo dice que es blanco, pues no, yo lo hago a que sea negro, porque si no, no se acomoda al concepto, ¿sí? O al dogma que yo estoy diciendo. Si le llaman corredentora, que tuvo una participación, por ahí escucho luego decir en los debates, cuando les hacen esta pregunta a los católicos, ¿cómo es si ella no se entregó? Y se atreven a decir que María entregó a su hijo. María ni sabía de esto, ni estaba enterada, no sabía ni el cómo. El ángel le dijo, vas a tener un hijo que va a ser el Salvador, pero no sabía cómo iba a ser. María no sabía si él iba a morir, se tenía que entregar en una cruz, ella no sabía de eso. Es que María lo entregó y se ve porque cuando estaba siendo crucificado, María todo el tiempo estuvo con él y ese dolor lo llevó. Sí, María sufrió como cualquier madre viendo a su hijo que lo están matando. Pero María no sabía ni conocía que por medio de esa acción su hijo iba a alcanzar glorificación. Ella no lo entendía a ese nivel. Ni sus apóstoles ni nadie. María estuvo todo el tiempo ahí, sí, ¿por qué? Porque era su madre biológica, es obvio, en esa naturaleza, que iba a sufrir, que iba a estar ahí con él. Entonces no puede decir que es corredentora nada más porque sufrió, porque su hijo murió y porque todo el tiempo estuvo con él, y no puedes decir otra cosa que María fue la que lo entregó, no. Porque la misma escritura dice que se entregó Jesús a sí mismo.
Porque si tenemos esta manera de pensar, entonces si la redención se llevó a cabo por la muerte de Jesús, entonces también Judas Iscariote fue corredentor. Porque en esa última cena, cuando Jesús moja el pan junto con él y le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, que era entregarlo para que lo mataran. Si Judas se hubiera negado y hubiera recapacitado, hubiera dicho: no, la estoy regando, no lo voy a entregar, entonces no lo hubieran matado, y entonces no hubiera habido corredención. Porque esa es la lógica que dice el católico. Dice: si María hubiera negádose, no hubiera nacido Cristo y no hubiera habido nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios es soberano, ¿cómo va a ser que no va a decir nada? No va a pasar nada. Es ilógico, hermanos, decir que si ella no hubiera aceptado, entonces no se hubiera llevado el plan perfecto de Dios. Es una criatura y Dios tiene el poder de hacer que esa persona, aunque se niegue, lo haga. ¿Qué le pasó a Jonás? Se negaba a llevar el mensaje de Dios. No se fue, ahí estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Y Jesús lo resucitó y lo llevó a tierra y predica. Habla la palabra que estoy llevando. O sea, es ilógico ese modo de pensar. Por eso dice que de Dios depende todo eso, hermanos. Hebreos 9:12, hay muchos versículos. Hechos 4:12 dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál otra? María no es mediadora universal, porque también es algo que dice. ¿Qué se refieren a María ser mediadora universal? Que María intercede por todos nosotros, los hombres de Dios. Bíblicamente tampoco no vas a encontrar un pasaje donde diga eso. Ni que lo haya dicho un apóstol, ni que lo haya dicho Jesús, nada. Ellos toman, y aquí vimos, fueron uno de los primeros temas, en el capítulo 2 de Juan, cuando están en las bodas de Caná, y que María se acerca a Jesús y le dice: ya no hay más vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer. Y se dan cuenta que cuando Jesús habla directamente, y los apóstoles nos enseñan en los evangelios, Jesús nunca le llamó madre. Siempre se refería a ella como mujer. Algo creo que nos quería dar a entender ahí, ¿no? Incluso cuando llegan, hay una ocasión que está con los discípulos, está en una casa, y afuera llega María con sus hermanos, le dicen: maestro, ¿no? Allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que siempre puso un límite. Yo vengo con una misión y mi enfoque es obedecer a mi Padre. Obviamente fue sin pecado. Él honraba a su madre como ser humano, como su madre biológica. Pero él venía a glorificar y a honrar al Padre, no a exaltar a la madre. En otra ocasión una mujer le dice: bienaventurados los pechos que te amamantaron. ¿Y qué le contestó Jesús? Sí, es gloriosa, es majestuosa, es la reina del cielo, es mi madre. No, Jesús le dijo: más bienaventurado es aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Vieron cómo siempre puso y daba en forma? Ahora dicen que la Iglesia Católica dice que a María se le da hiperdulia, que es una veneración más elevada que los ángeles y que los santos. Porque ella fue majestuosa por ser la mamá de Jesús. Lo vimos también, si lo recuerdan, en el Evangelio de Juan. En un momento dijo Jesús, de sus propias palabras: María, yo te hago una pregunta esta mañana. ¿María fue nacida de madre y de padre? Sí. ¿Tuvo papá, tuvo mamá? Sí. ¿Y sabes qué dijo en una ocasión Jesús? De cierto les digo que no hay un hombre nacido de mujer en esta tierra más grande que María. ¿Habrá querido decir? No. Dice de Juan el Bautista, porque fue el que abrió el camino hacia el Señor. Entonces, ¿cómo es que colocan a María? Si por sus mismas palabras del Hijo, dijo que si hubiese un hombre más grande en esta tierra, como ser humano, como criatura, sería Juan el Bautista. Y no hay otra parte. Dicen que en la boda de Caná, porque María le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
como diciéndole, este no es mi problema, que no haya vino. Lo vimos el estudio. Pero después Jesús lo hace y le dice, María, hagan todo lo que Él les indique, cuando empiezan a llenar las tinajas de agua. Pues de ahí que agarran la Iglesia Católica para decir, es que el Hijo primero le dijo que no, pero después lo hizo. ¿Por qué? Porque el Hijo nunca le puede decir un no a María. Y por eso la toman como mediadora, como aquella que intercede por nosotros. Pero no hay otra parte en la Biblia. Ahí están sacando de contexto ese texto. Porque no quiere decir que algo que pasó en una ocasión, en unas bodas, para dar, y Jesús lo tomó para dar un mensaje a la humanidad, ellos lo quieran llevar no hacia Jesús, sino hacia María. Entonces jamás no vas a encontrar en la Biblia algo donde diga que María intercede por nosotros. Número 3, María no es la reina del cielo, porque ese es otro título que le dan, reina del cielo. ¿Qué implica teológicamente esto? Porque a veces yo parece que no se dan cuenta de la implicación teológica que trae. Jesús muere, sube en gloria y dice que se sienta a la diestra del Padre. Imagínate en este reino, en el tiempo de los reyes, o todavía tenemos reyes, por ejemplo en España, ¿no? En Inglaterra, que hay reyes. ¿Qué conllevaría que dijeran, esta persona se sienta a la diestra de este rey? Autoridad. Implica autoridad. Cuando tú elevas a María como reina del cielo, y de hecho sí lo dicen, porque también he escuchado de sacerdotes decir que María está sentada a la diestra, o sea, Jesús está sentada a la diestra del Padre y María está sentada a la diestra de Jesús. Por eso es que en sus imágenes le ponen una corona. Teológicamente está implicando que le estás dando una autoridad. Entonces ya no estás haciendo una trinidad, estás haciendo una especie de cuaternidad. ¿Sí me doy a entender? Ajá. 4 seres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María reinando en el cielo. ¿De dónde? Nunca se ha escuchado. O sea, bíblicamente ni los apóstoles, nadie enseñó esto. Le estás dando una autoridad a una criatura, a un ser creado por Dios. Jesús no fue creado, fue preexistente, coexistente, autosuficiente desde el principio. El Espíritu Santo lo mismo, Dios eterno y lo mismo. María no, María tuvo un inicio, fue una creación. ¿Se dan cuenta? Y la única parte, porque sí, la Biblia sí menciona el título de reina del cielo. Jeremías 7:18 y Jeremías 44:17 al 25 menciona reina del cielo a una diosa falsa que se llamaba Astaret Istar. Y ese título lo asocia con la idolatría, porque era idolátrico, era pagana, no al pueblo de Dios. Mismo Dios condena a esa reina del cielo, ese título, como una idolatría pagana. El trono celestial pertenece solamente a Dios y al Cordero. Solamente. Bíblicamente. Solo Dios y el Cordero ocupan ese trono. Cristo es el único rey exaltado en los cielos. María nunca se presenta como reina. Ni ella misma, ni nadie. Ni Jesús mismo la presentó como reina. Los apóstoles nunca lo predicaron de esa manera. De hecho, la última parte, me parece que es en Hechos 1:14, es la última vez que se menciona a María, a donde dice que estaban orando los apóstoles junto con otros cristianos y hermanas, y mencionan, dice, y ahí estaba María también, la Madre de Dios, estaban orando para buscar quién iba a ser el sucesor de Judas Iscariote, como apóstol. Y de ahí no vuelven a hablar de María. Pero la Iglesia Católica dice, no sé de dónde lo sacan, porque ellos, es que para ellos es bien fácil, porque ellos dicen, nosotros no nos basamos solamente en la Escritura, sino en la tradición y el magisterio. Si no está escrito es porque la tradición y el magisterio así lo dicen, pero de dónde lo sacan, quién sabe, ¿no? Porque dicen que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia, dice que fue a través de María, y ahí lo vamos a llevar al otro título. María no es distribuidora de todas las gracias, porque dicen que María es distribuidora de todas las gracias. ¿Por qué María no es mediadora de todas las gracias? ¿Por qué? Como lo dice la Iglesia Católica.
Porque entendamos, hermanos, lo vimos al principio en el texto que leímos. María no es que era llena de gracia, no era que la gracia estaba sobre ella. María recibió de Dios gracia como todo ser humano recibe gracia. Los apóstoles recibieron, para ser apóstoles recibieron gracia de Dios. Pero la Iglesia Católica dice que en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, ahí estaba María. Aunque no mencionan a María en la Biblia, dicen que ahí estaba María y el Espíritu Santo se derramó primeramente por María y después María pasó el Espíritu Santo a todos los demás. ¿De dónde sacan eso? Solamente ellos saben de dónde sacan eso. De su imaginación. Toda gracia proviene directamente de Cristo, de su plenitud. Todo viene de Él. El Espíritu Santo también distribuye la gracia según su voluntad. Lo vemos en 1 Corintios 12:11. Cristo es la única fuente de toda bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. No mencionan a otro ser. ¿Cómo entonces es posible? Porque decir que María es distribuidora de todas las gracias quiere decir que todo lo que viene primeramente de Dios tiene que pasar primero por María, y María dánoslo a nosotros. Por eso muchos dicen que María te lleva a Jesús, cuando la Biblia dice que eso lo hace el Espíritu Santo o Dios mismo. Número 5, el malentendido título Madre de Dios. ¿Por qué malentendido? Porque teológicamente significa que María es madre de la naturaleza humana del Verbo encarnado, no madre de la divinidad eterna. Ella no originó a Dios, Dios la creó a ella, primero. Algo muy importante, ese título que hablan es el Teotokos, que es madre de Dios, fue definido principalmente por Cirilio de Alejandría y los obispos que apoyaban una doctrina que es Cristo es una sola persona divina. De ahí nació ese título. Hermanos, cuando nació este título fue cristocéntrico, fue la cristología. Fue para defender la divinidad de Jesús, no la divinidad de María. Después la Iglesia Católica, pues otra vez hizo ahí de las suyas y con ese mismo título quiso elevar a María más allá. Pero no nació de ahí. Fue en el concilio de Éfeso. Había una persona que decía, como es de las mismas ideas que tienen los testigos de Jehová, que Jesús era dos personas. O sea, Dios es uno y Jesús es otro. Mas la Biblia nos dice que no, que Jesús viene de la misma sustancia, es el Hijo, viene del mismo ser. Entonces, al defender esto, por eso dijeron María, Madre de Dios, para defender que Jesús desde que nació era 100% hombre y 100% Dios. Eso era lo que se manifestaba, pero hay muchos teólogos que dicen fue una equivocación desarrollar ese concepto, ese título, porque eso dio a que las personas cayeran en idealizar a María más grande de lo que la Biblia lo habla. Yo te voy a explicar algo, hermano, para que podamos entender esto. En los tiempos antiguos, ustedes conocen la historia de Babilonia, cuando quiso hacer esa torre, la torre de Babel, porque querían llegar al nivel de Dios. Dios se molesta en esa idolatría, y aparte ellos ya tenían otros dioses paganos. Y los confunden, les dan nuevos idiomas diferentes, ellos se confunden, y estos hombres se empiezan a dispersar por toda la tierra. Recordemos que todos venimos de Adán y de Eva. No hay otro. Hay teorías que dicen que habían otros seres, que habían otros hombres. No, todos venimos de Adán y Eva. Cuando Dios se molesta con esta Babilonia, y estos hombres se van, comienzan a levantar diferentes culturas y naciones. Muchas. Pero recuérdense que el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás desde el principio quiere confundir a la humanidad. Las personas que se dispersaron no se fueron vacías, se fueron cargadas de su idolatría. Llevaron con ellos un sistema religioso propio. Siempre tenían como características un Dios Padre, un Dios Hijo y principalmente una diosa Madre. Y fíjense, esto aparece en casi todas las grandes culturas antiguas. Las más grandes: Babilonia, Seminaris, reina de madre, y Tamus. En Egipto, Isis u Horus. En Grecia, Rea y Zeus. En Roma, Venus y Cupido. En la India, Devaki y Krishna. En Sumeria, Dana y Damusi. Todos tenían su reina madre o su diosa madre. Aunque estas civilizaciones no tenían contacto entre sí, no lo tenían. Por eso te puedes explicar, porque hay muchas conspiraciones que dicen que fueron los extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Teotihuacán que tenemos unas pirámides y decían, ¿cómo era que esas civilizaciones no se conocían? Entre comillas. Y en Egipto hacen unas pirámides que tienen la misma forma, la misma estética.
que fue algo de los extraterrestres. No, hermanos, eran de la misma generaciones babilónicas que traían esas ideas, y date cuenta por qué. Las pirámides, muchos arqueólogos, que los historiadores que las analizan, dicen que era una forma de que ellos querían estar más cerca de Dios. ¿Qué era la Torre de Babel? ¿No era lo mismo? Ahí está la serpiente emplumada de aquí de México, que es Quetzalcóatl, ¿no? Te vas a otras regiones, a otras culturas de Asia, y también tienen ese tipo de serpiente, pero allá les llaman dragones. Pero son la misma forma. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la misma forma? Porque toda esa idolatría venía de un solo lugar, de Babilonia. Aquí en México no nos quedamos atrás, con la cuestión de tener una madre, una diosa madre. Fíjense, en México también existió esa idea, una madre del cielo, antes del cristianismo, antes de que llegaran los españoles y con ese cristianismo. Culturas como los mexicas, toltecas y mayas tenían diosas madres. Una de ellas era Tonaxi, que se llamaba nuestra diosa madre, nuestra madre. Coathuitle, madre de Huitzilopochtli, nuestra madre. Xochoquetzal, protectora de la maternidad, nuestra madre. Y aquí va algo bien interesante. Cuando los españoles llegaron al pueblo ya tenían esa mentalidad religiosa de una diosa madre. Entonces, para el católico, pues esos títulos de diosa madre, títulos como Madre de Dios, Reina del Cielo, Señora de todas las gracias, pues encajaron perfectamente con los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Con estas culturas, ¿por qué? Porque ya tenían esos conceptos de una diosa madre. De hecho, y esto lo puedes googlear, actualmente, hermanos, ya tenemos muchas herramientas para entrar a la historia. Allá, en la Basílica de Guadalupe, donde está ese enorme templo, arribita hay un cerrito que se llama el Cerro del Tepeyá, ¿sí o no? Y en ese Cerro del Tepeyá dicen que fue a donde Guadalupe se le apareció a Juan Diego. Pero en ese lugar ya se le daba culto a una diosa, que era Tonaxi. En ese mismo lugar. Qué casualidad, ¿no? Que en ese mismo lugar que ya se le daba y que no podían quitar esa idea de esas personas, ya estaba ese culto a esa diosa madre. De hecho, ya estamos bien próximos al 12 de diciembre, cuando hacen esas peregrinaciones gigantescas aquí en el país. Hay muchos indígenas, yo lo he escuchado en transmisiones en televisión, cuando los entrevistan a los indígenas y les dicen que a qué vienen, ellos no dicen vienen a ver a Guadalupe, dicen venimos a ver a Tonaxi. No apenas hace como 6 meses hizo ahí un argüende en España, porque en el Parlamento, no recuerdo si fue en la Cámara de Senadores o de Diputados, ¿sí? Un senador, un diputado, dijo que ellos tenían evidencia allá en España de que María fue un invento de la Iglesia Católica y de el Imperio Español para someter y jalar a toda esa multitud, a esa gente. Y si te das cuenta, si tú te vas a sus dogmas católicos, si tú te vas a los oficios directos de la Iglesia Católica en referente a las apariciones, hay 2 vírgenes, por ejemplo, muy importantes a nivel del mundo, la Virgen de Guadalupe y otra es la Virgen de Fátima, ¿no? La Iglesia Católica, ¿sabe qué dice? Parecen reales, pero no están obligados a creer como católicos, porque esa devoción nace más de la popularidad de un pueblo. Aún la Iglesia Católica por eso luego se lava las manos, hacen lo que Poncio Pilato. Cuando alguien les dice, oye, pero es que mira lo que hacen, eso ya no es veneración, el irse hincados, el irse descalzos, el ir así y traer y hacer esas mandas, en flagelarse, eso ya no es algo sagrado. ¿Saben qué ellos hacen? Es que nosotros no enseñamos eso viene de allá de la popularidad del pueblo. O sea, como pastores, como representantes de una iglesia, vas a dejar que si esa persona está cayendo en idolatría, así la vas a dejar. Pues es su forma, así que se queda. Hermanos, si nosotros hacemos, o la iglesia evangélica ha luchado años por predicar